Muy buen día para todos, un cordial saludo y bueno, nuevamente estamos aquí para otro estudio corto todas las mañanas de la palabra de Dios. Muchas gracias, aquí llegó el tintico de la mañana. Y qué bueno que Dios todavía nos tiene en esta tierra para aprender de su palabra y principalmente tener ese crecimiento espiritual que todos debemos tener, que todos necesitamos, ¿verdad? Siempre, como dice por ahí, agarrados de la mano de Dios. Yo les invito, voy a cantar, hay unos versículos, en este momento no recuerdo la cita en el libro de los Salmos, pero habla del poder de Dios, ¿verdad? Dice, sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Y luego, sin ti nada somos en el mundo, sin ti nada podemos hacer. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por tu poder. Aquí reconocemos el poder de Dios y si no hay una brisa, si no hay un viento, no se mueven las hojas de los árboles, ¿verdad? Y si no es el poder de Dios, el viento no se mueve. Y en la Biblia dice, en su palabra, que lo sentimos pero no sabemos ni de dónde viene ni para dónde va. A menos que haya ya instrumentos que nos indiquen, pero humanamente no lo podemos ver así nomás. Qué bien. Bueno, hoy continuamos, vamos a ver otro capítulo más del libro de Daniel, pero principalmente viendo la historia de este rey Nabucodonosor, ¿verdad? Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por esta mañana, por tu precioso momento que nos regalas. E igualmente gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por causa de nuestro pecado. Hoy reconocemos, Señor, esa gran obra, reconocemos que somos realmente pecadores, tenemos esa naturaleza pecaminosa, Señor. Pero bueno, gracias te damos porque permites que estudiemos tu palabra, que aprendamos y cada día estemos más cerca de tu reino. Así pues, nos quedamos en este momento en tus manos y te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué bien. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, continuando entonces en el capítulo 4, mirando a Nabucodonosor. Ya vimos el sueño que tuvo, no sabía cuál era el sueño, pero Daniel se lo adivinó. Bueno, Dios a través de Daniel obró. Le dijo el significado, esa gran estatua, y después Nabucodonosor, allá en su ego, hizo una estatua, y mejor quizá que la que se soñó. Y el Señor le permitió esto para que viera la grandeza de Dios. Y vio la grandeza de Dios a través de estos tres personajes que metió en el horno de fuego y no se quemaron, ¿verdad? Y él entró un poquito en razón. Y Dios siempre el valor se lo dio a Dios. Y decía, el Dios de ellos, nunca en su corazón. Nunca de pronto admitió el poder de Dios, no admitió que había un ser superior. Bueno, sí admitía, pero eran sus dioses. Tenemos que eran pueblos politeístas y tenían otros dioses. Y para él siempre había otros dioses, pero nunca reconoció hasta este momento al verdadero Dios que obró a través de Daniel para mostrarle todas estas cosas. Entonces surge una pregunta, ¿verdad? ¿Se convirtió Nabucodonosor?
porque al fin de todo, él estaba viendo las cosas que Dios hacía. Y en el libro de Daniel, capítulo 4, vemos unas palabras de Nabucodonosor que nos llevan a pensar que sí, pero después nos deja otras palabras que nos deja la duda. Y es, pongámosle cuidado, porque eso nos pasa a los humanos muchas veces. En el momento de la felicidad, del gozo, de todo, sí, dice, sí, yo creo en Dios, pero en el momento de la situación complicada, o en momentos en que de pronto estamos demasiado bien, como que Dios no existe, ¿verdad? Como que Dios no es para nosotros. Entonces, esa ambivalencia se mantiene hasta hoy en los seres humanos. Aquí le pasó a Nabucodonosor y a la pregunta, ¿verdad? ¿Se convirtió o no se convirtió? ¿Verdad? Dice 4.1. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Y dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Reconoce todo lo que Dios hizo en él. Hasta ahí la cosa puede ir bien, ¿verdad? Versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Entonces ahí vemos que hace un reconocimiento y dice por lo que ha hecho en mí, ¿cómo así que? Y dice su reino y alaba al Señor, pero no se le ve todavía, no pareciera, ¿verdad? Que era, gracias Dios, soy un seguidor tuyo, creo, bueno, dice todo lo bueno, pero siempre como que para los demás, no para él. Entonces eso nos pasa a veces. Yo en algunas ocasiones por allá me acuerdo que uno se despide de muchas personas, adiós, o dice, oh, voy para la iglesia, uno dice siempre ese término, voy para la iglesia, realmente vamos es para el templo, ¿verdad? A reunirnos con la iglesia. Pero bueno, independientemente de eso, dice, no, voy, entonces ven que uno va a reunirse, algunas personas, de pronto los vecinos o en una situación cualquiera y dice, mire, ore por mí, que oren por mí, piden oración. Pues uno puede orar, pedirle al Señor, pero ¿qué saber si esa persona que está pidiendo oración realmente lo está diciendo de corazón para que el Señor le sane, el Señor le dé o lo saque de la situación en que está? Si esa persona por la que uno está orando lo merece en ese momento. Recordemos que en el capítulo anterior vimos en el 3.17 dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos. Entonces, ¿le pedimos a nuestro Dios? Sí, pero ¿le servimos? No sabemos. Entonces tenemos esa ambivalencia. No hay la seguridad, no hay la fe, no hay la conciencia de Dios en nuestras vidas. Entonces ese es el punto que el Señor nos invita y nos muestra estas situaciones que quedaron escritas para que aprendamos y cada día crezcamos en Él, que sea mejor esa comunión con el Señor, ¿verdad? Entonces aquí, de pronto ya Nabucodonosor lo vemos como si que estuviera dando su brazo a torcer, pero todavía no. Está el ego, se mantiene el ego. El poder lo tiene así. Entonces el Señor le da otro sueño. Daniel 4:5. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Otro sueño. El Señor le estaba hablando. A nosotros nosotros soñamos, pero a veces nos llegan ideas a la mente. El Señor nos habla a través del Espíritu Santo y nos dice, bueno, Jorge, haz esto, haz aquello. Y nosotros, ese pensamiento es el deseo de hacer algo. Y dice, bueno, yo quisiera algo bueno, pero no nos atrevemos a veces. Y eso es el Espíritu Santo que nos redarguye y nos habla, Dios a través del Espíritu Santo. Cuando son cosas buenas, positivas, hagámosla. Adelante, no nos quedemos, ¿verdad? Entonces, el rey manda otra vez que vengan los sabios y le adivinen, le digan el significado de ese sueño, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice, hasta que entró delante de mí Daniel,
cuyo nombre es Belsasar. Recordemos, él le había cambiado el nombre. Como el nombre de mi Dios. A este gran sabio Daniel, él le puso un nombre de su Dios. Y está con minúscula. No es el Dios verdadero. El Dios al que él todavía profesa. Ahí estamos viendo entonces el politeísmo de Nabucodonosor. Y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Entonces le atribuye que a Daniel tiene todavía un poco de dioses en los que él cree. Pero realmente eso es su concepto. Todavía es su idolatría. No en el verdadero Dios en el cual Daniel confía y el cual Daniel está siguiendo. Entonces aquí Nabucodonosor nos muestra todavía que hay un rezago de su vida politeísta y de su no creencia verdadera de corazón en Dios, que le ha mostrado lo que hemos visto en los capítulos 2 y 3. Pero así somos los humanos. Yo no creo que sea Nabucodonosor el único. Así somos hoy en día, todavía pasa eso. Todavía la humanidad sigue otros dioses, ídolos. Todavía tenemos, primero en muchas ocasiones está la Virgen María que el Señor Jesús. Primero están entonces los conciertos de muchos ídolos que ir a una reunión que tenemos pendiente con nuestro Dios. En otros grupos, como lo viví, muchas estatuas, y aquí estamos, acabamos de ver el ejemplo de la estatua. Entonces, esos somos los humanos. En este instante, en este momento con Dios, porque me conviene, porque lo necesito, por la ocasión, pero después ya todo se olvida y hacemos todo lo contrario. Entonces Nabucodonosor ha reconocido y le ha dado la grandeza al Dios de Daniel, pero él aún tiene sus dioses. Y dice en el versículo 10, estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Y entonces ahí comienza el relato, ¿verdad? Dice que vio un árbol que tenía una gran altura. ¿Qué más tenía ese árbol? Era fuerte. Si leemos todo el pedazo, dice, era fuerte. Un árbol que llegaba hasta el cielo. Bueno, leámoslo. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Lo mejor de lo mejor. ¿Qué más pedirle al Señor, verdad? Que nos dé todo lo que necesitamos, que vivamos esa vida tranquila, en paz, y así como dice, un árbol fuerte, con plena confianza, sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa? Que viene el anuncio. De todas maneras era un mensaje para él. Bueno, para nosotros también, que no debemos, como decimos por ahí, que dormirnos sobre las... no recuerdo qué, ¿verdad? Pero dice, he aquí un vigilante y santo descendió del cielo. Ahí estuvo ya también la invitación o la amonestación o como la quisiéramos llamar, un llamado de atención. Derribar el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje, dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero hay algo importante en el versículo 15. Después de que dice que va a destruir ese árbol totalmente, se va a acabar todo lo bueno, todo lo elegante, todo lo delicioso. Ahí se acaba. Y en el versículo 15 que dice, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. El Señor siempre deja un remanente. Desde su creación siempre ha habido un remanente y vemos la línea.
hasta el día de hoy, porque mantuvo esa línea de cualquier manera, haciendo un seguimiento hasta el Señor Jesús. Y en algunas partes vemos que dicen, Jesús, hijo de David, le dicen todavía, porque David viene siendo por allá de la 15ª generación de abuelo, tatarabuelo, bisabuelo, por allá, bueno. Entonces, aquí es lo mismo. Dice, deja el remanente. Ahí está. Toda esa hermosura se iba a acabar momentáneamente para un llamado de atención. Pero aún quedaba ese remanente todavía. El poder de ese árbol, la belleza de ese árbol iba a continuar en otras circunstancias. Ahí estamos viendo representado al Señor Jesús de alguna manera, ¿no? Pero para la historia de hoy de Nabucodonosor, entonces continuamos viendo, es a Nabucodonosor hoy. Y dice en el versículo 16, le anuncia lo que va a hacer. En el versículo 16 está una clave importante para ese ego y esa soberbia que tenía, y le dice, su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Tremendo. Primero le dice que él ve el árbol y que él es ese árbol por el poder que tiene en ese momento en la tierra, pero le va a ser quitado todo por la soberbia y va a ser como la bestia. No tuve en cuenta de todas maneras, ¿verdad? Eso nos pasa, entra por aquí y nos sale por aquí. En el momento sí. He escuchado que los científicos y los estudiosos dicen que lo que uno escucha, un mensaje, cualquier cosa interesante o bueno, cualquier cosa que nos digan, si no estamos bien en atención, a los 8 minutos hemos olvidado lo que se nos dijo hace 8 minutos. Y así pasa. Yo me saludo con una persona, mucho gusto, me presento y me dice su nombre y al ratico ya no me acuerdo el nombre de esa persona. Porque no estamos concentrados, no somos conscientes de lo que hacemos cada momento, cada instante. Y aquí entonces se le dijo que iba a ser convertido en una bestia. Lo cual ocurrió, al final pues, veremos, pero dice, y pasen sobre él 7 tiempos. ¿Cuántos son 7 tiempos? Pues miramos, eso es otro tema, pero está involucrado acá con Nabucodonosor, ¿verdad? En el versículo 18 dice, yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme la interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Ahí vemos todavía la terquedad, empeñado en su idolatría, no ha soltado eso que tiene, viendo todas las bondades y todo lo que el Señor, el verdadero Dios, le estaba mostrando. No, miremos a Belsasar, mírese cada uno. Me miro yo y verdaderamente estoy siendo consciente del Dios verdadero. Estoy siendo honesto conmigo y con el Señor. Entonces es para que nosotros hoy en día pensemos cada uno, miremos nuestra vida, ya no esto, pero vemos la terquedad del ser humano y todavía sigue así. Entonces Daniel le cuenta, ¿verdad? Y en el versículo 22 le dice, tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. A pesar que soñó y toda la grandeza, nunca él todavía entraba en razón que esa representación de ese árbol era él, por el poder que tenía. Y aquí se lo dijo, tú mismo eres. No hay más nada. Pero le dice, en cuanto a lo que vio el del vigilante que descendía del cielo, cortar el árbol, destruirlo, más la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra,
el versículo 23, ¿no? Con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con la bestia del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Entonces, en el versículo 25 dice que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentará como a los bueyes, y con el rocío del cielo será bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo ha dado a quien él quiere. Ya ahí fue definitivamente, le dijo, tú eres el que vas a ser convertido en bestia. Mira lo que vas a hacer. Se van a cumplir 7 tiempos en esa situación. Uy, no sé, cuando uno le... Esa es la advertencia que se nos hace hoy en día. Mira, haz decisión de fe, entrégale tu corazón al Señor. Haz ese compromiso, porque vas a tener una vida eterna en la ciudad celestial, como dice en el libro de Apocalipsis. Si no, una vida de condenación. No es más. Eso se nos está diciendo hoy. En ese momento se le dijo a Nabucodonosor, en otras palabras, lo que iba a pasar con él, habiendo visto todo lo que el Señor había hecho, ¿verdad? En los sueños, el milagro de los amigos de Daniel en el foso, en el horno de fuego. Pero no, él se mantenía en su rebeldía y en su ego. Se acabó el café. Y mire el versículo 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es la invitación que hace el Señor para con nosotros. Aceptemos su consejo, recibamos al Señor Jesús, hagamos una vida santa, una vida cristiana, una vida en el Señor, como lo dejó Jesucristo, como lo leemos, ese gran ejemplo, ¿verdad? Solamente hay 4 libros donde está toda la obra del Señor, toda la vida del Señor Jesús, escrita, de muchas cosas, no todas las que Él hizo, no están todas. Pero en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan están consignadas todas las cosas que el Señor hizo, la mayoría de las cosas que hizo el Señor. Faltan. Y que, como vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre está el Señor Jesús implícitamente representado, como lo vemos aquí, en ese remanente. Y el consejo, hagamos todo con justicia, con... La alarma que se me está acabando el tiempo. Haciendo misericordia. ¿Qué es misericordia? En otras palabras, haz el bien, no mires a quién. Lógicamente, tenemos tacto para ver cómo ayudamos a una persona. Muchas veces es en la parte económica, en la parte material. Pero haz el bien. Y dice, haz misericordia. Y dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Pasó un tiempo para que analizara y pensara las cosas. ¿Qué dice en el versículo 29? Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, el Señor, después de este sueño, le dio 1 año, 12 meses. Dice ahí, le dio tiempo. Piensa, reacciona. Me imagino que cada día le mostraba de alguna manera, así como este sueño, tratando de ablandar su corazón para que hiciera las cosas mejor, porque tenía todo el poder, lo tenía todo. El Señor nos da tiempo para que reaccionemos y miremos y nos recuperemos. Nos dio voluntad. No nos maneja como títeres, no. Nos dio voluntad para que hagamos lo que queramos, pero también nos dejó su palabra para que le imitemos y sigamos el buen camino. Y así pasó a Nabucodonosor. Le dio 1 año
Ahí dice, al cabo de 12 meses paseando en el Palacio Real de Babilonia, ya no hay más tiempo, se acabó. Versículo 30. Habló el rey y dijo, ahí está, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Se exaltó, se exaltó, se dijo lo que él quería para él. Tenía razón en ese sentido, pero era vanagloria. En el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Y dice, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Se acabó el árbol, 1 año le dieron para que recapacitara, y después fueron 7 tiempos los que estuvo así en esa situación. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 habla algo de las, para hacer una comparativa de las que dice aquí 7 tiempos. Entonces si miramos 7 días, no pudieron ser, porque en 7 días no nos crecen las uñas, ni el pelo como las plumas. 7 semanas, tampoco, muy poquito, 1 mes y medio más o menos, para que nos crezcan las uñas como pezuñas, y dice que el pelo creció como pluma de águila. Entonces, razonando y mirando, como dije en Apocalipsis, son 7 años. En 7 años, imagínense cómo crecen las uñas, cómo crece el pelo. 1 año tuvo para que se tuviera conciencia y cambiara. El poder lo tenía así. Entonces le llegaron, dice, 7 tiempos, 7 años. Fue una lección que le dio el Señor para que pudiera entender. A nosotros nos pasa lo mismo. El Señor nos da, le pedimos y estamos bien, pero también no somos perfectos, cometemos fallas. Y el Señor de pronto de alguna manera nos llama la atención y nada, yo no voy a leer, no me voy a congregar, y siempre de pronto va a haber disculpas, va a haber situaciones. Satanás está ahí, Satanás va a estar ahí siempre, hostigándonos y mostrándonos y haciéndonos cosas, ¿verdad? Pero tenemos que ser fuertes. Y dice aquí en el versículo 39, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Un momento de reacción, caramba, Señor, como que eres el verdadero. Ya no fueron los amigos de Daniel en el horno de fuego, fue él mismo, como la bestia. Alzó sus ojos al cielo. Esas 2 palabras, sus ojos al cielo, significan mucho. Nos dicen qué pasó en la vida de este Señor, cómo reaccionó, ¿verdad? Y bendije al Altísimo. Otra vez, ya vimos cómo él ha venido reconociendo al Dios de ellos. Esta vez parece, ¿verdad? Y queda la pregunta, ¿se convirtió? Y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Hay un reconocimiento de todas maneras, y que para nosotros nos sirve también tenerlas en cuenta. En el versículo 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí.
Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Después de esta lección, ¿verdad? Que tuvo un año para razonar y no lo hizo, tuvo 7 años para pensar. De pronto, después de algún momento, el Señor tuvo que haberle dado ese momento para que pensara, pues mi razón me fue dada, y alcé mis ojos al cielo. Ese momento lo tenemos nosotros. Para nosotros, esos 7 años, esos 7 tiempos están pasando en cada momento. Situaciones que creemos que no hay nada que hacer, desesperación. Pero si alzamos nuestros ojos al cielo y vemos al verdadero Dios, y dice que fue restablecido su reino mayor, y recordamos a Job, no fue por Job, fue por Satanás, pero cuando fue restablecido el Señor, como nunca perdió la fe ni la creencia en Dios, fue restablecido mucho mejor Job, ¿verdad? Aquí es lo contrario, Nabucodonosor. Y dice en el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan, ojo, andan con soberbia. Eso era lo que era el soberbio. En una sola palabra, todo el reino, todo lo que él tenía, y lo manejó con soberbia. Pero el Señor le dio una lección. A nosotros también nos puede pasar esa situación. El Señor nos da lecciones de ¿por qué a mí? ¿Verdad? ¿Por qué a mí? Decimos, ¿por qué en este momento? O sea, nos pasan cosas, no sabemos por qué. Son lecciones que el Señor nos da y nos dice, ojo, vas por mal camino, razona, levanta tus ojos al cielo. Que dice, Él puede humillar a los que andan con soberbias. Aquí hay un reconocimiento de este personaje. Gran ejemplo para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces sigo con la pregunta, ¿se convirtió en Nabucodonosor? Qué interesante. Bueno, se acabó el tiempo, entonces dejamos aquí, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por todas las bendiciones. Gracias por tu palabra, por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy una vez más ponemos en tus manos este día, Señor. Guíanos y protégenos, y todo lo que hagamos sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, quedamos despedidos y hasta otra oportunidad. Bendiciones para todos.